Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Capadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Pase Gol Podcast. Se abrieron 5 ventanitas y nos trajimos a un invitado de lujo. Uno de los goleadores históricos de la Selección Nacional, gloria de Estudiantes de Mérida de nuestro fútbol, Ruber Morán. Bienvenido a Pase Gol Podcast. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes. Ahora presento a mis compañeros, como siempre, la recorrida. Vamos a empezar a sellar pasaporte y a viajar por varias partes del mundo, donde está Humberto Villamizar en Bogotá, Colombia. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, nada, un placer aquí tener a Robert, histórico de nuestra selección, y creo que el programa de hoy promete una buena charla futbolística. De Bogotá viajamos hacia la isla de Curazao, donde está el querido Salvatore Capadona. Salva, bienvenido. ¿Qué tal, Edgar, Humberto, Alejandro y por supuesto nuestro invitado de lujo hoy, Ruber Morán? Bastante que la afición venezolana gritó sus goles y bueno, agradecerle acá públicamente por todos esos tantos que nos dieron alegría. Cerramos la recorrida finalmente en la capital de nuestro país. Nos vamos a Caracas, donde está Alejandro Flores. Bienvenido, Ale. Gracias, Edgar, Humberto. Salva, un gran abrazo y para todos aquellos que nos acompañan en un capítulo más de Pase Gol Podcast. Y bueno, y la más cordial bienvenida a Ruber Morán, gran delantero de la selección, un irreverente como pocos en la zona de ataque. De mi parte, pues un saludo para Edgar, para Alejandro, para Humberto, para Salvatore, para todos quienes nos puedan ver en este podcast. Y bueno, yo agradecido de todos ustedes de poder intercambiar anécdotas, impresiones y las experiencias vividas dentro del fútbol venezolano. Bueno, Ruber, ya entrando en materia, y para comenzar a hablar de tu carrera, te quiero preguntar precisamente por esos primeros pasos en Estudiantes de Mérida, donde fue tu debut, y además hablar de Ruber Morán y de Estudiantes de Mérida es hablar de aquella inolvidable Copa Libertadores de 1999. ¿Cómo viviste tú ese proceso? Mira, en ese Estudiantes de Mérida de hecho yo había salido de Estudiantes de Mérida un par de años antes, mi primera salida de Estudiantes después de mi debut, debido a ciertas situaciones que motivaron mi salida de Estudiantes, mi querido Estudiantes, y en ese momento comenzó un proceso que lo encabezó en principio el profesor Pedro Febles y posteriormente Richard Páez, un proceso que se extendió a lo largo del tiempo, creo que con una duración de 3 años y medio, donde dicho proceso de maduración de las ideas, del estilo, del perfilar a esa cantidad de jugadores, me mantuvo a mí durante esos primeros 2 años de ese proceso, en el Atlético Zulia. Y cuando terminó mi estadía en Maracaibo con ese Atlético Zulia, lo hacemos justamente jugando una final en ese formato, en esos incipientes formatos de torneo de aperturas y clausuras, y donde pues tuve la oportunidad de enfrentarlos en esa final por la estrella, donde Atlético Zulia aprovechó una buena preparación después de haber perdido opciones durante ese torneo clausura para pelear hasta el final. Y bueno, esperar a Estudiantes para jugar esa final por esa estrella que nos quedamos, en la cual tuve la oportunidad de anotar un par de veces, y donde también se sentenció la finalización de la vida del Atlético Zulia, cosa que luego se transformaría en la Universidad de los Andes, y en el momento de que se da esos cambios, decido ir a Estudiantes de Mérida. No
quise vestir la camiseta de la Universidad de los Andes, de la ULA, por el hecho de que el mismísimo Richard Páez me ubicó de forma personal. Tuvimos una reunión privada y bueno, me convencieron para volver a Estudiantes a pesar de la forma en la que se dio mi primera salida de Estudiantes. El proyecto en lo deportivo pues estaba, como les dije, en un proceso de maduración que nos llevó por primera vez a sortear esa primera escolla que teníamos en el torneo Prelibertadores con los equipos mexicanos, donde tuve la oportunidad de anotar 4 goles, y clasificar en esa primera fase, pasar ese primer escollo y luego en esa Copa Libertadores tomar un ritmo futbolístico importante que nos dio la posibilidad de en el torneo internacional ir creciendo, ser un equipo muy dominante de local y bueno, donde yo tuve la fortuna de cristalizar muchas jugadas de gol que se elaboraron de muy buena manera, con muy buena factura, con una intención futbolística muy clara y que bueno, de alguna manera comenzó a ser la célula embrionaria de lo que luego fue la Vinotinto en manos de Richard Páez. Ese fútbol fue, diría yo, que mi mejor rendimiento como delantero a nivel de clubes y el cual pues me llevó no solamente a liderar la tabla de goleos, sino a trascender también a nivel de Sudamérica, porque Estudiantes y el fútbol venezolano no habían tenido la oportunidad de trascender de la manera como lo hicieron, con tanta autoridad, con tanta posibilidad cierta como hasta ese entonces y bueno, luego el poder pues abrir la posibilidad de recalar en el exterior, en el fútbol internacional, cosa que en su momento era una utopía prácticamente para un futbolista venezolano y bueno, eso nos abrió las puertas para poder recalar en el fútbol internacional. Ruber, ¿qué pasó? Ruber, ¿qué pasó en ese partido con Cerro Porteño que ustedes ganan en el Metropolitano, en el Soto Rosa, y después pierden en Paraguay? ¿Qué pasó en ese partido? Bueno, mira, nosotros pensamos en un primer momento en que había sucedido algo netamente deportivo. Incluso pensamos que había pasado algo en lo actitudinal, cosa que para nosotros resultó siendo algo extraño, porque lo cierto es que en la generalidad de los síntomas del grupo, no solamente a nivel emocional, sino a nivel físico, hubo una coincidencia que de alguna manera generó una suspicacia y que con el tiempo fueron corroboradas a través de una información de uno de los compañeros. Pochi, un par de años después de esa Copa, fue a Paraguay, al Sol de América, a jugar con el Sol de América y coincidió con el preparador físico de ese entonces y bueno, en el plan de amistad y de conversaciones lógicas naturales de un vestuario, pues le terminó confesando lo sucedido y bueno, fuimos víctimas de una situación de dopaje con relajantes y somníferos en nuestras bebidas y nuestras comidas y bueno, resultó ser que el hotel donde nos hospedamos pues era propiedad del vicepresidente en aquel entonces de Cerro Porteño. Increíble, ¿no? Al mejor estilo de la Argentina de Bilardo en el 90 contra Brasil, por Dios. Bueno, esas cosas son de las que han obligado a nuestro fútbol a seguir mejorando, a seguir evolucionando, a llevarnos a un plano organizativo mejor. Y bueno, lamentablemente fuimos víctimas en el cuidado de ese tipo de detalles. En la alta competencia los detalles cuentan y bueno, ese detalle del cuidado de nuestra alimentación,
de la selección de nuestra logística ante tanto problema y tanto conflicto de lo que significaba ir trascendiendo en los gastos para la Junta Directiva en esa Copa Libertadores, pues teniendo en cuenta de que no eran los mismos niveles de ingreso, de que Estudiantes de Mérida siempre ha sido un equipo modesto, que bueno, ha tenido siempre dificultades económicas desde su propia concepción como club, y que bueno, a pesar de su historia y de su trayectoria, pues no cuidamos ese detalle, nos pasó factura el habernos metido en la boca del lobo y bueno, lamentablemente pudo haber sido una historia totalmente distinta si hubiésemos tenido la soltura y la solvencia con la que nosotros estábamos participando en esa Copa Libertadores, porque estábamos compitiendo de una manera muy digna, de un altísimo nivel, a nivel individual y colectivo, con una idea muy clara de juego y bueno, donde lamentablemente pues descuidamos un detalle que terminó siendo pues preponderante para la consecución de ir a esa semifinal y bueno, recuerdo hace un par de días en una nota con otro colega de ustedes, recordaba que en lo interno estábamos ya incluso haciendo cuentas de la posibilidad de trascender en esa semifinal, porque el cruce que seguramente nos tocaría era con el Deportivo Cali y bueno, ya habíamos hecho dentro de lo que las posibilidades se daban, ya habíamos hecho un estudio y habíamos verificado las posibilidades reales nuestras. Y bueno, lamentablemente no pudo ser y bueno, quedó para la anécdota y el aprendizaje. Salva. ¿Me toca a mí? Ok. Ruber, quiero preguntarte, ¿no? Tuvimos al profesor Richard Páez y él nos dijo que el delantero que mejor entendió el mensaje, que mejor se movía, que mejor anticipaba una jugada, era Ruber Morán. Quiero que me digas cómo fue esa relación jugador-entrenador entre tú y Richard. Bueno, en principio, el haber sido un hombre criado en el fútbol merideño me permitió entenderlo de la mejor manera. Nosotros en Mérida hemos siempre concebido histórica y tradicionalmente el fútbol bien jugado, bien disputado, nada de juego aéreo, todo en la medida de lo posible elaborado o alternando si el rival nos propone o nos presiona hacer un juego alternado entre juego corto y juego largo, y ahí es donde la velocidad, el movimiento, los desmarques de ruptura, abriendo líneas o abriendo espacios para los compañeros, pues fue lo que me permitió a mí funcionar de la manera como lo logré en la selección de Venezuela en Estudiantes de Mérida y posteriormente en la selección. Fíjate que en lo que fue mi primera convocatoria fue hartamente polémica y venía de una lesión de ligamento cruzado, 8 meses fuera. Ya Richard había tomado en el mes de febrero, marzo, que se dio la renuncia del Pato, le dieron el testigo a Richard y yo no pude participar en esos primeros partidos, ni siquiera en la Copa América de Colombia, porque estaba en ese proceso de recuperación. Y bueno, la coincidencia de haber estado en Mérida, de realizar mi recuperación en la ciudad de Mérida, de volver a Estudiantes de Mérida, porque esa fue mi segunda vuelta, pues me permitió tener la confianza de Richard de aprovechar y vivir el momento y la confianza del entrenador, y a partir de allí entender todo lo que él me estaba exigiendo, porque todo el diseño tenía que ver con una forma de finalización, con un desequilibrio en el último tercio, y eso pues ya para mí era prácticamente una lección aprendida. En el momento en que vio que estaba recuperado, sin dudarlo, en una conversación privada también, me generó la convocatoria y a partir de allí en adelante pues yo creo que le brindamos a la selección, al país y
y sobre todo nosotros mismos una ratificación de ideas, de un cambio de lo que era hasta ese entonces el rumbo del fútbol venezolano, y a partir de ese momento un cambio radical en lo que fue, en lo que es hoy día la historia de nuestro fútbol. Ruber, si bien participaste en los procesos de Rafa Santana, el profesor Patricio en paz descanse y el profesor Richard Páez, ¿qué rescatas al día de hoy de cada uno de esos procesos en los cuales participaste? Bueno, mira, yo creo que todos fueron pasos distintos, sí que fueron pasos evolutivos, fueron pasos importantes. A lo mejor los más trascendentales por los resultados y por el funcionamiento fueron los de Richard, pero creo que el haber vivido también un proceso de preparación con una generación por la que se apostó en esa sub-23, con un proceso de 2 años y medio de preparación a nivel nacional, a nivel internacional, nos permitió ir a ese preolímpico de Mar del Plata en el año 96 a competir, a pelear ese cupo, y de hecho así fue, lo peleamos hasta el final. Si bien no logramos la clasificación a las Olimpiadas, creo que dejamos unos destellos importantes, y bueno, a la cabeza estuvo Rafa Santana con el profesor Lino Alonso. Y posteriormente vinieron los pasos, las etapas de Ratomir, del mismo Rafa Santana a nivel de selección mayor, una corta pasantía del profesor Borrero. Yo creo que todo fue un aprendizaje, porque de hecho la dinámica de la forma como estaba concibiendo el futbolista, especialmente en la mentalidad, pues ya decía mucho de lo que cada jugador estaba aspirando. En el momento en que se da la llegada del profe Pastoriza, incluso hubo compañeros que decidieron renunciar para evitar las bochornosas y dolorosas derrotas. Y a partir de lo del profe Pastoriza comenzamos a tener una serie de giras, a tener una preparación, a tener módulos, a ganar partidos en eliminatorias. Y bueno, empezamos a crecer en la confianza. No logramos la madurez a nivel de funcionamiento, pero sí a nivel mental logramos mucho crecimiento a nivel de confianza, a nivel de autoexigencia, de autocrítica, y bueno, fue parte del proceso que en nuestro mejor momento de madurez futbolística e individual, pues en el momento de que junto a Richard, a toda esta generación que ya había vivido el proceso desde aquel Mar del Plata, con algunos otros que se habían incorporado en los últimos años a la disputa y a la élite del fútbol venezolano, pues conjuntamos a esa selección vinotinto que definitivamente, pues como he dicho muchas veces, le cambió el rumbo al fútbol de Venezuela, y comenzamos a hacer una referencia y una selección de romper muchísimas cosas, de romper tantísimos paradigmas, de tantas utopías, y que bueno, nos hizo de alguna manera ser recordados como hoy día lo estamos haciendo. Robert, antes de ya pasar a mi pregunta, yo quiero preguntarte sobre una anécdota del avión de Mar del Plata, que pues muy pocos, la verdad, conocen qué fue lo que pasó. Muy pocos han tenido la oportunidad de escuchar o leer al respecto del tema, y yo quiero aprovechar este espacio para que tú, que lo viviste, nos cuentes al respecto de ese día. Bueno, mira, vivimos una situación muy, muy fuerte, porque en ese viaje recuerdo que tuvimos que hacer una larga espera, porque el avión papal que recién había llevado al Papa Juan Pablo II a Roma, recuerdo que era la aerolínea Viasa, pues esperábamos a que llegase el avión de Roma, y era el avión papal con el sello papal en la entrada del avión, de la cabina del avión. Y bueno, pues emprendemos el vuelo. Yo recuerdo que en el momento de nuestro ingreso
al avión, preguntamos en cuál fue el asiento, en qué asiento iba el Papa, de esos de primera clase. Y bueno, luego nos sentamos cada uno en nuestros asientos, se realiza el despegue, y una hora y media después de ya haber tomado altura, cuando ya se disponían a servir la cena, de repente suspenden el servicio, apagan las luces, comienza una revisión exhaustiva de todas las sombrereras, del piso, de las alfombras, de los sitios donde están los mecanismos del tren de aterrizaje. Empezaron a revisar exhaustivamente el avión, toda la tripulación. Y bueno, el avión empezó a descender en círculo, recuerdo, y bueno, de repente apagaron todas las luces, nos dijeron en posición de emergencia, teníamos que ubicarnos en cada uno de nuestros asientos, que teníamos que quitarnos el calzado y que recibiríamos unas nuevas indicaciones posterior al aterrizaje, que iba a ser un aterrizaje forzoso. Y bueno, todo esto era porque le habían dado un aviso de bomba al avión. Bueno, la verdad que fue un aterrizaje muy forzado. Yo no había sentido un frenazo tal como el de ese día. Recuerdo que llegamos todos a Mar del Plata con los codos todos pelados, porque el tobogán es de una lona muy áspera, muy, muy fuerte. Es una tela que con el roce pues nos quemó a la mayoría. Y como nos habían indicado la forma en la que teníamos que lanzarnos, yo recuerdo que yo me lancé con una actriz y su esposo, que era Simón Pestana. Su mujer estaba en ese momento embarazada. Yo creo que la señora era cubana, por cierto. Y me tocó, porque estábamos en la misma línea, en los mismos asientos, y del otro lado iba Manuel Sanjao, que era el otro que iba en esa fila de 4. Y bueno, terminamos todos con los codos raspados. Yo tuve que abrazar sobre el hombro, mientras que Simón abrazaba a su mujer y ponía su mano sobre el hombro, y entre los tres nos lanzamos para proteger la barriga de esta mujer. Y bueno, al terminar el lanzamiento, había que inmediatamente correr como 1 kilómetro, porque las patrullas y las ambulancias nos estaban esperando. Ahí estuvimos enmanados alrededor de unas 15 horas o algo así, en un salón, todos metidos. Nos requisaron todo, absolutamente todo, no pudimos bajarnos sin nada. Con el tiempo nos llevaron nuestro calzado y bueno, vivir un momento de verdad de muchísima crispación, cosa que también nos sirvió porque a nivel interno nos inspiró el tener la oportunidad de vivir una experiencia como esa, tan al límite. Y bueno, llegamos de verdad que muy comprometidos con la oportunidad que se nos daba a nivel de vida, de aprovechar a ese preolímpico para hacer algo importante. Y de hecho comenzamos a hacerlo, y sin saberlo en el tiempo, pues convertimos en una generación que terminó siendo la base de ese cambio. Sí, sin duda, Robert. Ahora sí te quiero preguntar, porque en el transcurso de tu carrera estuviste jugando tanto de mediapunta como de delantero centro. A ver, el mediapunta siempre tiene un sacrificio mayor al momento de tener que bajar a recuperar el balón. ¿Cómo te adaptaste a estos cambios, que cuando te necesitaban abajo bajabas, que cuando te necesitaban de delantero centro pues te guerreabas con los centrales? ¿Cómo vives mentalmente ese cambio? Pero mira, yo tuve que, en principio de mi carrera, yo viví un proceso de adaptación, y creo que fue mi primer golpe futbolístico a nivel de cambios en lo que era el final de mi etapa formativa con el primer año de profesional. Yo fui formado como un futbolista número 10, mediocampista ofensivo, creador, lo que antes llamaban un enganche. Y en el momento en que yo llego al profesional, porque había una gran cantidad de jugadores ya experimentados con nivel y con jerarquía, porque habían incluso jugadores de jerarquía que ya estaban a nivel de selección Venezuela,
pues no había espacio para mí y no iba a gozar de las oportunidades en mi primera temporada. Así que el profesor Pedronel Ospina en la primera temporada me obligó prácticamente haciéndome la oferta de jugar de delantero, de adaptarme. Y cuando me tocó jugar de media punta, pues de alguna manera el haber vivido anteriormente esa etapa formativa como creativo, pues ya tenía ese repertorio de movimientos, de distancias, de funciones que obligan a un mediocampista a tener labores como esa, sin perder de vista la portería rival, porque el que juega en esa posición pues tiene que tener una constante dinámica y sobre todo un desdoblamiento y cambio de velocidad en el último tercio. Y a nivel defensivo, conservar el orden y evitar de que esas personas que funcionan en ese sector pues tengan las limitaciones de contacto mayormente posibles. Entonces, sí desgasta mucho más, sí es un desgaste mucho más físico, pero yo ya tenía de alguna manera aprendida la posición y eso creo que me lo facilitó mi proceso formativo. Ruber, hace un rato mencionaste de esa lamentable lesión que tuviste, pero además partido especial para ti como lo fue el Pachenchazo contra Uruguay. ¿Cómo viviste ese partido y por qué te marcó tanto en tu carrera como tal? Mira, me marcó porque fue mi segundo aire. Fue mi segundo aire. Yo estaba prácticamente descartado por la magnitud de mi lesión, por el tiempo de recuperación, por el tiempo de inactividad, porque los procedimientos quirúrgicos siempre dejaban en tela de juicio la posibilidad de la lesión mental, que si bien había esa recuperación física con el tiempo, haciendo una buena rehabilitación, un buen trabajo de fortalecimiento y de puesta a punto, se lograba a nivel fisiológico y a nivel físico lograr la recuperación. Pero a nivel mental era especialmente el primer escollo. Y yo recuerdo que en el momento en que me lesioné, allá en el Giuseppe Antonelli, disputando esa semifinal de esa Copa República Bolivariana de Venezuela, que era más o menos lo que hoy día es en Venezuela la Copa Venezuela. Posteriormente se jugó esa final en la que recuerdan ustedes, no sé si lo recuerdan o estaban o lo tienen ustedes presente, el momento en que quemaron aquel autobús del Caracas Fútbol Club jugando contra Deportivo Táchira. Bueno, esa no, claro. Entre Táchira, entre Caracas e Italchacao se jugó en el Giuseppe Antonelli, porque en Caracas estaban clausurados tanto el Olímpico como el Brígido por un mal estado de la cancha y que estaban haciendo trabajos de mantenimiento. Y bueno, eso me llevó a mí a una lesión muy dura, muy dolorosa, una recuperación muy larga, y donde en el momento en que yo veo la final en San Cristóbal, que fue televisada, por cierto, me dije a mí mismo con mi pierna enyesada, con los puntos encima, con un drenaje, pasando todas las molestias de lo que es la resaca de un quirúrgico, me dije a mí mismo voy a volver mejor de lo que estaba cuando me lesioné. Yo había regresado de España, de haber jugado a un nivel muy alto, y regresé al Deportivo Italchacao, y donde lamentablemente no pude tener, por esto mismo de las lesiones, el rendimiento que yo aspiraba. Y cuando pasé todo este tiempo inactivo, en recuperación, sufriendo durante 5 meses, 5 horas diarias de terapia, gimnasio, trabajo en piscina, rehabilitación de todo tipo para volver de la mejor manera, eran 5 horas continuas de trabajo diario. Y bueno, en el momento en que me dan la oportunidad, que lo comenté en esa primera, de los primeros comentarios que les hice el día de hoy con respecto a mi relación con Richard, recibo la oportunidad de Richard después de 8 meses y tantos días sin tener actividad de manera oficial, me convoca
en un momento de quiebre, porque Richard se jugaba también su puesto de no haber ganado ningún partido en sus presentaciones de eliminatorias en la Copa América en Colombia. No había logrado anotar goles, había solamente logrado un empate, creo que contra Colombia, y eso ya había encendido las alarmas, y más alarmas se encendieron cuando convocó a un jugador con 8 meses inactivo, sin ritmo de competencia, y que con una lesión de ligamento cruzado anterior. Y bueno, cuando Richard fue a verme al entrenamiento en la pretemporada con Estudiantes, se cercioró del nivel en el que estaba, y bueno, me permitió llegar a esa convocatoria y ponerme de titular. Le jugó en la cabeza y yo pues tuve que responder a esa confianza, y afortunadamente pude vivir ese 14 de agosto del 2001 como un segundo aire, donde coincidencialmente esa fecha para mi familia significaba, para mi hermana menor era el cumpleaños número 15, eran los 15 años de mi hermana menor, de Dayana, y bueno, y donde yo en lo personal ya me había fijado en la meta de volver de una mejor manera a lo que estaba. Confluyeron muchísimas cosas, y no sé si ustedes recuerdan de la forma como yo celebré ese gol, donde tuve en la primera ocasión, en el primer tiempo, pegar la primera pelota en el palo, donde yo todavía tenía ciertos resquicios, donde tenía que jugar todavía con un vendaje en mi rodilla, y bueno, vivir un momento histórico. Era la primera vez que la selección durante mucho tiempo no había vestido con la casaca vinotinto, y a partir de esa fecha en adelante comenzamos y retomamos nuestro uniforme, nuestra identidad, y empezamos a dar resultados históricos bueno, que a partir de allí, en esa eliminatoria en adelante, vino una seguidilla de 5 goles más en la eliminatoria. Pude anotar 6 goles en esa eliminatoria, y bueno, pudimos cerrar una eliminatoria evitando ser los últimos. Ese fue ya el cumplimiento de ese primer objetivo, pero para mí, en lo personal, ese 14 de agosto del 2001 pues fue un renacimiento, la partida de nacimiento de la Vinotinto, y bueno, un segundo aire definitivamente en mi carrera. Robert, te voy a hacer 2 preguntas, ¿no? La primera, ¿qué tan importante es para un futbolista después de una lesión, después de ser el foco de tal vez críticas en una convocatoria, recibir el respaldo del director técnico? Y la otra es, ¿cuál ha sido el gol más hermoso que has hecho en tu carrera? Bueno, mira, el recibir el respaldo es del entrenador, del líder del grupo, y en este caso, como me tocó a mí vivirlo en varias oportunidades, a nivel amateur, del profesor Miguel Rivas, del Monito Rivas, de vivir varios episodios donde esa entrega de confianza, esa ratificación de confianza, ese testigo de confianza que te da el entrenador en un momento difícil de darte la responsabilidad, hacerte cargo de ciertas situaciones en las que tú tienes que ayudar a resolver dentro del campo, te llevan y te obligan a la autosuperación. Y en un momento como en el que yo les describí hace un rato, pues te obliga a la autosuperación, te compromete mucho más a la hora de lograr los objetivos, de trazarte metas, y bueno, cuando tú tienes la confianza del líder del grupo, y de la manera como me tocó afortunadamente a mí vivirlo, de parte de Richard Páez y de tantos entrenadores que tuve en mi carrera, como Carlos Horacio Moreno, como el mismo profesor Ratomir Dukovic, de Rafa Santana en aquel preolímpico, pues bueno, son momentos de confianza que uno también se va ganando, y en las cuales uno también va respondiendo. Entonces, son a esos compromisos que te van llevando a crecer, que te van llevando a progresar, y bueno, yo tuve la fortuna de vivir en varias etapas de mi carrera,
votos de confianza importantes que me sirvieron para crecer muchísimo como afortunadamente sucedió. Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Me recuerdas? El gol más hermoso de tu carrera. El gol más hermoso de mi carrera. Yo pienso que uno de los goles más completos y que creo que resumen lo que fue mi característica de juego fue el gol contra Argentina en Buenos Aires. Perdimos y aunque no logramos la victoria, creo que fue un gol donde yo pude mostrarme a plenitud, donde tuve el sosiego, la tranquilidad, la versatilidad, la inteligencia y el anticipo, la audacia para en un momento como ese, contra un rival como ese y contra un defensor como el que me tocó enfrentar en las circunstancias que me tocó hacerlo en Buenos Aires, que no es un campo fácil. Para el fútbol mundial no lo es, y mucho menos para Venezuela, que incipientemente mostraba la cabeza. Y hacerlo con la personalidad que lo hicimos, pues yo creo que es uno de los goles que yo puedo describir mi característica como jugador en mi mejor momento. Bien, Robert, bueno, te lesionaste, remontaste la cuesta y le marcaste prácticamente a casi todos los equipos de Conmebol. Te faltó Colombia por marcarle. ¿Qué sientes, Ruber Morán, ya una vez retirado, al recordar ese logro individual, tomando en cuenta la situación tan particular que vivía el futbolista venezolano, que no solamente era subestimado por todas las selecciones del continente en lo que a eliminatorias y Copas América se refiere, y sobre todo la situación individual del futbolista desde el punto de vista psicológico, que estábamos en esa fase de transición para el cambio de mentalidad? Bueno, mira, yo le hice gol. Aparentemente hay algo en la información que se desprende por ahí en los medios web que yo no me faltó anotarle a Colombia. Pero justamente contra Colombia en mi debut en la selección sub-23 en el prepanamericano de Puerto Ordaz contra Colombia, le anoté gol a Farid Mondragón. Es un gol que a lo mejor no cuenta, es un saldo que todavía tengo por enmendar desde el punto de vista estadístico, porque es un gol que no cuenta para mi haber personal, cosa que realmente no es relevante, pero sí es de carácter de información. Yo le anoté a todas las selecciones afortunadamente a todas las selecciones de Sudamérica, a todos los países sudamericanos. Y bueno, la verdad que en ningún momento me lo figuré, en ningún momento me lo imaginé. Yo creo que fui creciendo en la medida en que mi carrera me lo fue presentando. Yo creo que me fui poniendo a la altura de las exigencias en la medida que también fui evolucionando, en la que fuimos evolucionando como país, como selección, como clubes. Y bueno, el ver el saldo hoy de lo que fue mi experiencia, de lo que fue mi trayectoria, yo realmente me puedo sentir orgulloso porque de alguna manera le dejamos una referencia a esas generaciones que hicieron vida después y a los que hacen vida actualmente, de que sí era posible, porque en el momento en que a mí me tocó vestir la camiseta de la selección, pues no teníamos esas grandes referencias, ni colectivas ni individuales. Siempre hubo calidad, pero no hubo los resultados estadísticos que nos permitieran referenciar la posibilidad de nosotros evolucionar y crecer. Y bueno, ser parte de esa generación, porque yo no quiero hablar exclusivamente de mis logros personales, porque yo no hubiese podido lograr hacer aparecer mi nombre en esas estadísticas finales a la hora de la anotación si el trabajo de mis compañeros en las líneas anteriores, desde Dudamel o desde Angelucci o desde Sanjao,
Dani Viega o cuanto portero nos ayudó a defendernos, pasado por nuestras líneas defensivas, nuestro medio campo, hasta que llegase a mis pies y yo pudiera resolver la situación, pues no hubiese podido poner mi nombre en esta estadística, en esta referencia. Yo creo que soy un gran afortunado de haber vivido y transitado tantas etapas, de habernos echado al hombro una enorme responsabilidad que sin darnos cuenta íbamos a hacer historia, y que, bueno, el poder recordarlo con ustedes el día de hoy para mí es altamente gratificante, es una motivación que me remueve muchísimas cosas y que, bueno, son el motor, de alguna manera, del carácter con el que nosotros nos hemos reinventado una y otra vez. Ahora en nuestras líderes como entrenador estamos en un proceso formativo pensando en nuestro fútbol venezolano, en seguir haciendo historia, en seguir fomentando el crecimiento de nuestro fútbol y bueno, pues en eso yo solamente puedo decirles a ustedes que les agradezco muchísimo, que le agradezco muchísimo a la gente que se interesa por nuestra historia y que de alguna manera lo reflejan a través del interés de una conversación como esta. Robert, te quiero preguntar, ¿te sientes identificado con algún jugador de esta selección? ¿O sientes que algún jugador tiene las cualidades que tú tuviste en su momento? No, yo creo que incluso hoy hay jugadores mejores. Yo creo que hay jugadores con muchísima más experiencia, con una mejor valoración, con un entorno creo que mucho más favorable. Los jugadores se tienen que encargar exclusivamente de su trabajo, tienen alrededor hoy día de una maquinaria que les permite eso, enfocarse, seguir creciendo y que ya el pasaporte venezolano poco a poco sigue cobrando cada vez más valor. Hoy día podemos ver a nuestros máximos referentes en las primeras ligas del mundo y eso ha sido parte de ese proceso. Es la consecuencia de ese crecimiento, de haber vivido tantas etapas y de haber abierto tantas oportunidades y tantas puertas como hoy día afortunadamente a ellos les toca vivirlo. El jugar en esas de forma continua, con tanta regularidad y con un nivel de crecimiento tan exponencial como el que hoy día tienen nuestros futbolistas, pues los hace incomparables. Yo creo que el vértigo, la forma de trabajar, el fútbol de hoy en día es un fútbol totalmente distinto al que nos tocó a nosotros vivir. Son etapas totalmente distintas y por eso yo no puedo llegar y no tengo ni el interés ni la intención de darle un mote o hacer alguna calificación sobre la generación que hoy hay día. Yo solamente espero que ellos entiendan la grandeza de lo que pueden hacer respecto a nuestro fútbol, que ojalá nos regalen como generación dorada que yo califico la que hoy día tenemos en nuestro fútbol venezolano, en que nos puedan regalar una digna participación en este próximo mundial. Eso es lo que yo aspiro, eso es lo que yo espero y por ende pues no puedo y no quiero caer en comparaciones respecto a lo que hay hoy día en la élite del fútbol venezolano. Ruber, ya todos sabemos cómo llegó el profesor José Peseiro, y entrando ya en tema de la selección actual, primero preguntarte que si era, desde tu perspectiva, el momento para un director técnico extranjero, y además sabemos todo lo que envuelve a la selección, todos los problemas extradeportivos, la federación. Te quiero preguntar si a pesar de todo eso, los jugadores se van a poder concentrar en llegar al Mundial y en competir en las eliminatorias. Bueno, yo espero que sí. Yo creo que si logran ese consenso, si liman tantas asperezas como han salido lamentablemente en las redes sociales, porque no es un oculto el hecho de incluso lo que ha trascendido en las últimas horas en el fútbol venezolano. Yo creo que estamos para sumar, para crecer, para lograr objetivos
juntos. Yo creo que de poner de alguna manera los egos y llevar a nuestra selección al cumplimiento de un objetivo grande. Yo creo que priorizar por ese objetivo grande, que el profesor José Peseiro me importa muy poco y no quiero polemizar en la forma de su llegada, pero espero que pueda lograr sacarnos una sonrisa a pesar de tanta realidad que golpea el ánimo del venezolano. Yo creo que la selección es un gran bálsamo para el ánimo del venezolano. Es un estandarte que nos une absolutamente a todos los venezolanos y yo creo que el objetivo de grandeza no puede ser tan mezquino. Creo que tenemos que aprovechar el momento que se vive, la etapa que están viviendo cada uno de nuestros futbolistas y que esa generación de oro, ojalá puedan el profesor Peseiro lograr la ascendencia necesaria de convencerlos y llevarlos a un único criterio y nos permitan de una vez por todas vivir y hacer sonar nuestro himno nacional en un mundial y vivir una experiencia única para el futuro de verdad. Ojalá que sea de ahí en adelante el primer mundial de tantos que ojalá podamos disfrutar. Entonces, no me queda otra que desearles lo mejor, de regalarles el consejo de que el objetivo principal es alcanzable, de que tenemos que hacernos fuertes como local y que es una oportunidad de oro con la generación de oro del fútbol venezolano. Entonces creo que la mesa está servida, al profe Peseiro la mayor de la suerte, el mayor e incondicional apoyo de todos y cada uno de nosotros, por lo menos en el mío en nombre propio y bueno, deseándole lo mejor para que nuestro fútbol, independientemente de las condiciones y las circunstancias en las que se dieron las cosas, pues el fútbol venezolano siga saliendo adelante. Hola. Robert, se tiene hablado que dos de los asistentes del profesor Peseiro serán venezolanos. Si te llegaran a llamar a ti, ¿vendrías como asistente del profe Peseiro? Bueno, mira, no lo sé. Yo realmente no me negaría a esa oportunidad, pero tampoco es una prioridad. Yo creo que el profe tiene que estar con gente de su entera confianza. Yo creo que él tiene que vivir experiencia con gente con la que él se pueda identificar. Yo creo que él tiene suficiente experiencia, categoría y jerarquía para llegar al grupo. Y bueno, yo creo que tenemos muchísimas cosas en las que aportar. A la distancia, yo simplemente me apoyo incondicional. Yo creo que estamos todos para servir a nuestro fútbol y bueno, yo en los momentos actuales estoy terminando mi UEFA Pro, estoy terminando mi curso nivel 3, el UEFA Pro, acá en Sevilla y bueno, obviamente que estoy pensando en volver, en terminar mi ciclo formativo para volver al ruedo, como he dicho innumerables veces. ¿Cuál es ese sueño que tiene Robert Morán a futuro? Mira, el cielo es el límite. A lo mejor uno puede hablar de sueños locos, a lo mejor vivir etapas en las que ojalá en este veneno que llamamos pasión por el fútbol, que corre por nuestras venas constantemente, nos lleva a pensar locuras. Y como lo he dicho, es que mi carrera me ha llevado a ir autoexigiéndome cada vez más a un nivel mayor. Y estoy en un proceso formativo en el cual he pensado siempre en volver a mi país, en aportar al fútbol venezolano, en ser seleccionador, en ganar torneos y vivir experiencias importantes en el mismo orden de ideas como lo fue mi carrera como jugador. Este espacio, este lapso en el que estoy actualmente, pues simplemente es una pausa para
para reencontrarme con muchísimas cosas y sobre todo para reafirmar mis ideas y mis conceptos para tratar de implantarlos a nivel de fútbol, adaptarlos a lo que es nuestra realidad y nuestro contexto venezolano. Y bueno, en cualquier orden o en cualquier latitud de este planeta, pues poder ser un estandarte más, ser un embajador más de lo que es el crecimiento del fútbol venezolano. Así que mis aspiraciones son pensadas de esa manera. Esperemos que las oportunidades también aparezcan del mismo modo y que obviamente a quienes me toque comandar pues puedan traducir la idea de la mejor manera. Robert, disculpa Alejandro, ¿cuál es ese modelo de juego que más te atrae? ¿Quieres seguir, o tu padre futbolístico, como lo es Richard Páez, quiere seguir por ahí en ese modelo? Sí, es una marca de identidad en la cual tú vas concibiendo, vas viviendo, vas percibiendo, que de alguna manera van marcándote en la vida, dentro de tus experiencias y donde sabes también que el qué, el cómo, el cuándo, con quiénes. Y bueno, nuestra naturaleza, nuestro fútbol tiene mucho que ver con un fútbol combinativo, con un fútbol bien elaborado, que si bien cada vez se está ajustando más en lo táctico, justamente en eso es donde estoy terminando de hacer mi preparación. Y bueno, la idea es ir recortando distancias con respecto al fútbol élite en el mundo. Y el fútbol que yo idealizo es el fútbol combinativo, ese fútbol que ustedes vieron en esa Vinotinto, a lo mejor con un poco más de orden, con una dinámica a lo mejor un poco más en la dinámica, pero entendiendo de que a nivel de selecciones el nivel de conjunción no llegan a la perfección como en un club. Y bueno, esperemos primero lograr esas etapas, así como me tocó en mi etapa y en mi periplo como en el Deportivo Anzoátegui y en Estudiantes, pues lograr mostrar ese fútbol que nos caracterizó y en el cual me identifico y que afortunadamente pude lograr ver en esas dos etapas de mi carrera como entrenador. Robert, yo quería preguntarte, bueno, ya que te estoy escuchando ya hablando como el profe Robert Morán, ¿no? ¿Qué consideras tú que le hace falta a nuestra actual selección, tomando en cuenta que estamos en un momento histórico porque juntamos a 3 generaciones en el mismo proceso, ¿ok? Y sin desmeritar la labor que hizo el profe Rafael Dudamel, ¿ok? Con ese subcampeonato que conseguimos ante Inglaterra en el 2017, pero tomando en cuenta lo que sucedió a la luz de la última Copa América, cuando éramos una selección que estaba para mucho más y que habían las piezas para poder superar a una Argentina que sencillamente lo que tuvo fue suerte, ¿ok? Pero tomando en cuenta ese ejemplo, por citar algo referencial, ¿qué consideras tú que le falta actualmente a nuestra selección? Bueno, definitivamente nuestra selección nos ha faltado ser un mejor local, ser un local mucho más contundente. Eso es definitivamente lo que nos falta. Los partidos bisagra con la selección que nos puedan disputar y que tradicionalmente nos han sacado puntos, en el caso de Brasil y de Argentina, más allá de que lo hemos hecho puntualmente en algunos casos, pero hemos terminado fallando en otros partidos en la misma condición de local, así que esa ventaja se termina perdiendo. Definitivamente para una eliminatoria como la nuestra, la consistencia como local es preponderante. De hecho, como experiencia en lo que fue nuestra participación en las eliminatorias en las que nosotros pudimos estar, en la de 2006, haber perdido contra Chile en San Cristóbal, en las circunstancias en las que perdimos contra esa selección que justamente con la que nos disputamos el puesto, pues fue definitivamente el resultado que nos dilapidó esa posibilidad de clasificar. Entonces yo creo que el ser contundentes
y eficientes como local, así como lo ha logrado Bolivia en su momento, como lo ha logrado Colombia en su momento, en Barranquilla, como lo ha logrado en Quito la selección de Ecuador, pues nosotros en Venezuela, en cualquiera de nuestras hermosas sedes, pues lograr esa fortaleza, porque a partir de ahí, en cualquier momento podremos sumar de a 1 o de a 3 en nuestra visita, y creo que ahí va a ser la clave de esa clasificación, Dios mediante, para Qatar 2022. Bien, Rubén, una pregunta más. Si bien Guardiola ha dicho hasta la saciedad que las formaciones son un número telefónico porque después todo cae en la cancha, pero te quiero preguntar, ¿tú crees que Venezuela debe seguir jugando con esa misma formación con la cual se ha venido mostrando en los últimos partidos, o tú crees que debería ser modificada? ¿Y cuál, en tu opinión? Mira, yo creo que la formación muchas veces va a depender, el modelo de juego va a depender muchísimo de la disposición, de la visión que tiene el entrenador, y esperemos que ese concepto en el cual ya de alguna manera conocemos y tenemos ciertos vestigios de lo que es la idea de juego del profesor Peseiro, entendiendo de que es fútbol sudamericano, de contar con las piezas que hoy día cuenta, de tener jugadores tan desequilibrantes en el último cuarto de cancha, pues ya queda en el diseño de esa estrategia, de esa idea, de ese esquema, de esas funciones, de esas tareas, de esas labores. Y bueno, que la interpretación de cada uno de los roles en las cabezas de Salomón, de Joseph, de Tomás, de todos estos referentes, de Yangel, de un Juanpi, de un Soteldo, de tanta gente que hoy podemos, yo creo que sería incluso hasta mezquino dar algunos nombres, porque también vienen emergiendo una gran cantidad de figuras que seguramente pueden complementar. Y yo creo que va a tener un feliz problema para el diseño, a la final un problema para el entrenador. Es un problema al fin, pero bueno, va a tener que tomar sus decisiones y en base a esas decisiones establecer esas prioridades, esos objetivos. Y por allí es importante que todo este barullo, todo este entorno que viene enrareciendo la salud del grupo, de lo que es la selección de Venezuela, pues bueno, la podamos ver revertida, redireccionada y renovada en los ánimos y en su funcionamiento. Yo en ese aspecto pues soy bastante respetuoso y espero que pues el profe Peseiro pues pueda disponer de la mejor manera con la materia prima de primera calidad que tiene, de la que dispone, y bueno, que nosotros podamos sentarnos con un refresco o con una buena cena a disfrutar cada uno de esos partidos. Entonces yo la verdad que espero que el diseño de ese modelo, de esa idea, tenga las tareas y ojalá los muchachos logren esa interpretación correcta que nos lleve al campeonato mundial. Robert, ahorita que lo nombras, el caso de Joseph Martínez, pues no terminó muy bien el periodo de Dudamel y la relación con los capitanes de la selección, y bueno, todo el problema mediático que sucedió, que desde este programa siempre hemos dicho que ese problema debió haberse mantenido adentro, como siempre los problemas de un equipo se mantienen dentro. Te quiero preguntar, ¿crees que Joseph Martínez debe volver a la selección? Bueno, mira, eso es una consideración y es un riesgo que tiene que tomar el entrenador. Yo creo que es un jugador exclusivamente de nivel internacional y de selección. Ya lo ha demostrado, tiene suficiente valía. Yo creo que lo que tiene que haber en lo interno es un poquito de gallardía, de humildad y de sosiego, y especialmente entender de que el objetivo no es de un apellido, que esta vez el objetivo es de una trascendencia mayor, todo un país, y es una historia que nunca antes se ha podido conseguir. Entonces yo creo que tenemos que saber traducir todo lo que estaba sucediendo, que todos los jugadores tienen que ser bienvenidos,
que más allá del gusto y de la predilección que podamos tener los de afuera, lo importante es lo que crea el entrenador y que ese entrenador pues logre convencerlos en hacer lo mejor en función del fútbol de Venezuela. Reitero, es que en función de ese objetivo grande es que tenemos que pensar y ojalá que a nivel de vestuario pues se puedan revertir todas estas situaciones que ojalá pues no tengan ningún tipo de consecuencia a la hora de encarar esta nueva eliminatoria. Bien. Rubén, bueno, ya para iniciar nuestra ronda final de preguntas, yo quería tu opinión con respecto a, bueno, en base a las últimas noticias que han circulado con respecto a situaciones extradeportivas de la selección, concretamente sobre unas declaraciones muy polémicas que dio el Pájaro Vera y que hubo una respuesta muy particular de parte de Salomón Rondón, a la luz de que el profesor Richard Páez siempre ha dicho de que estas son cuestiones que se deben resolver puertas adentro, pero hemos visto cómo se ha, o sea, cómo eso se ha difuminado en el aire y ahora hablan de estos temas como si fuese un asunto de interés nacional y también recordando que el Turbo González nos comentó en la entrevista de que pasaron N cantidades de situaciones, pero que todo se manejaba puertas adentro. Pues, tú que estuviste en ese proceso con el profesor Páez, que se mantenía ese hermetismo, ¿qué opinión te merece sobre todo las declaraciones de alguien con que tú compartiste, como lo fue Luis el Pájaro Vera, y que sobre todo, oye, no es solamente el hecho de que lo haya dicho, sino que se demoró tanto? O sea, porque vamos a estar claros, o sea, eso fue en plena fase de el profesor Noé San Vicente y prácticamente pasó Dudamel y ahora viene el profesor y ahora es que tú vas a hablar de estas cosas. Mira, yo creo que es llover sobre mojado y creo que es una discusión totalmente inerte. Yo creo que de eso no hay nada constructivo y yo creo que son cosas que nosotros puertas adentro nos hemos acostumbrado a resolver. Lamentablemente vivimos una era de la información, de una necesidad de hacer trascender la información y muchas veces cuando esto trasciende y se hace en un contexto como el que justamente está sucediendo, pues simplemente suceden. Yo creo que eso debió manejarse de una forma interna o dejarlo ya para lo anecdótico o para el aprendizaje de los entrenadores, de los jugadores. Y justamente por eso es que hago referencia en que más allá del apellido, lo importante es que el objetivo nacional se cumpla. Entrar en una polémica inerte, porque la verdad que yo necesito es ganarle a Brasil, yo necesito pelearme es con Brasil, con Argentina, futbolísticamente, y no voy a desgastar mi energía en discutir con mi hermano, con mi compatriota, con el que tiene el mismo objetivo que yo. Entonces, más allá de quien se ponga la camiseta, de quien le figure el nombre en la espalda, el escudo que está defendiendo es el mismo. Y por ende, pues yo no tengo un juicio de valor para criticar la postura de uno o de otro, que no estuve allí, porque no soy testigo fiel de los testimonios de cada uno de ellos. Tendrán sus motivos y a lo mejor tendrán que explicarlo nuevamente y ojalá, desde mi punto de vista, le echemos tierra a eso, porque eso no nos beneficia. Eso no nos beneficia en lo absoluto y por eso es que pido un alto nivel de madurez, de consenso y sobre todo de priorizar en los objetivos realmente grandes. Conflictos en el vestuario siempre tenemos, en las concentraciones, demás. En nuestras confrontaciones, en nuestros torneos, basta y sobra. Te puedo mostrar muchas cosas que tengo en mi cara y en mi cuerpo. Y que luego cuando tocaba el mismo objetivo, ese era mi compañero y lo defendía a muerte. Yo hasta con mis hermanos peleaba, de hecho les exigía más que a cualquiera.
o sea que no deja de ser parte del carácter competitivo que nosotros mismos nos forjamos a través de nuestra carrera. Que bueno, que eso es parte de nuestro espíritu competitivo, pero eso no quiere decir de que dejemos perder de vista por este tipo de situaciones los objetivos grandes. Yo creo que si algo tenemos que nosotros tener claro es eso, lograr lo que nunca hemos logrado. Y tenemos que, si alguno tiene que deponer alguna actitud, hacerlo en función del objetivo grande. Ojalá el mismo himno que suena para ti es el mismo que suena para ti, es el mismo que te identifica a ti, Edgar, y el mismo que identifica a Salvatore, y es el que a mí me crispa la piel. Entonces, no vale la pena ahondar en una situación inerte como en la que estamos hoy día enfrascados. Robert, hablabas del escudo, de la camiseta. ¿Qué significa para un futbolista profesional ponerse esa vinotinto? Lo máximo. Tú me lo estás diciendo y yo tengo el nudo aquí. ¿Qué significa eso? Es eso, es revivir tantas cosas, es el moverte tantas emociones, el saber que tienes la máxima responsabilidad. Es eso. Es el poder brindarle la mayor satisfacción a tu gente, a tus hijos, a tu familia en forma directa y a todo tu entorno. Hemos sido factor de unión durante muchos años, a pesar de todo lo que vivimos en nuestra situación socioeconómica. Es el único punto de encuentro, es el fenómeno social de Venezuela. Entonces creo que tenemos que ser responsables y querer no solamente de forma visual, demostrarlo y hacerlo. Robert, a final de tu carrera sufres una lesión de meniscos, tenías 36, 37 años. ¿No pensaste en recuperarte y retirarte jugando? ¿Nunca lo consideraste como opción? De hecho, me retiré jugando. Yo soy muy tosudo. Pero me recuperé, tuve mi lesión. Yo ya venía bastante lastimado de mi proceso en Colombia. Cuando se me dio esa lesión en Barinas, jugando contra Llaneros de Guanare en San Cristóbal, jugando con el Deportivo Táchira, en Barinas, contra Llaneros de Guanare, en el estadio Reinaldo Melo, pues ya fue una lesión que me lastimó en lo anímico, que me lastimó en la continuidad, que me dejó un poco rezagado en lo que era mi nivel competitivo y donde yo conscientemente empecé a preparar. Yo empecé a preparar mi salida y por eso la manera gallarda con la que terminó siendo esa temporada para mí en Deportivo Táchira, aunque quedamos siendo campeones y que no lo logramos de una forma tan espectacular, pues lo logramos. Fue un objetivo que yo en lo personal me había trazado, era una meta de poder coronar en un club que tiene tanta relevancia y tiene tanto arrastre y tanta importancia para nuestro fútbol como es el Deportivo Táchira. Y luego, bueno, preparar mi salida en mi última temporada en Estudiantes de Mérida, al lado de mi amigo, de mi compadre, de Chuy, con quien viví etapas desde mi infancia, era mi ídolo, creció en mi urbanización, en mi barrio, en los Sausales de Mérida. Y una final, esa idolatría, ese respeto y retirarme al lado de él y que luego recibir la oportunidad de ser su asistente, después de una decisión tan dura, consensuada con el doctor José de Filipis, en una doble cirugía en ese diciembre previo porque en ese mismo año recibí 3 cirugías, una en Guanare, en el partido en Guanare a mediados de febrero del año 2008, y después en diciembre del 2008 otra cirugía doble, una en cada rodilla, el 15 de diciembre de ese año, y bueno, donde el diagnóstico era si yo seguía en el mismo ritmo de desgaste y de exigencia,
mi siguiente paso quirúrgico eran 2 prótesis articulares. Entonces, inmediatamente era buscar eso. Yo ya venía padeciendo, yo ya venía sintiendo, a pesar de que yo no mostraba ni evidenciaba en mi andar molestias, ni daba vestigios de dolor, ni de limitación, pero yo sí las venía sintiendo. Yo cada 15 días hacía extracción de líquido en mi rodilla y cada vez me iba sintiendo más limitado. Y bueno, en el momento en que el doctor José Filippi va a mi habitación y me dice el estado real, después de esa exploración y de esa limpieza, que es lo que buscábamos en esa cirugía, pues definitivamente le pusimos fecha para un proceso recuperatorio y yo quería retirarme en pie. Lo logré decidir mi futuro, logré decidir mi salida, pude estar en el equipo, iniciar mi carrera en el equipo de mis amores y terminar, claudicar también en el equipo de mis amores y bueno, delante de mi familia, de mi gente, de mis amigos, de mis hermanos futbolísticos, recibir una ofrenda de un golazo que hizo Leopoldo Jiménez en aquel 15 de marzo del 2009 y bueno, con una victoria frente a Caracas. Ese día me di por cerrado un ciclo, un luto importantísimo, porque se vive un luto, te cambia la vida drásticamente desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de tus sensaciones. Si se quiere, termina siendo algo dramático para el futbolista, para el que ha vivido el fútbol de esta manera y terminarlo con una lesión. Pero bueno, pude retirarme con muchísima gallardía, con muchísima tranquilidad, con muchísima conciencia, que es importante de cara al futuro y a lo que es mi actualidad como entrenador, porque ese nivel de conciencia, ese nivel de autocrítica, de saber en qué estado estás, de autoconciencia, pues me ha permitido como entrenador, pues darme cuenta que pude cerrar un ciclo de la mejor manera y abrir uno nuevo como el que hoy día estoy fomentando. Entonces, yo creo que he sido muy afortunado. Obviamente que eso no deja de ser un motivo de nostalgia para un futbolista, porque es lo mejor que tiene el fútbol, el poder ser protagonista dentro del verde, dentro de la cancha. Esa es la mejor etapa que tiene el fútbol, pero bueno, yo creo que la naturaleza, la tranquilidad y la conciencia, la madurez para asumir una pérdida tan dura como es dejar de jugar, pues bueno, puedo también decir que fui muy afortunado de retirarme en el momento y con el equipo que yo siempre quise. Rubén, tengo 2 preguntas. La primera es si nunca recibiste alguna oferta de un equipo importante de Sudamérica, de Europa. Y la otra es este tema que ha salido del partido de despedida, que a muchos no lo han despedido como quisieran, jugando. Yo te quiero preguntar a ti, tú saliste precisamente como goleador histórico de la selección. Claro. Tú recibiste, aunque sea una plaquita de la federación, algo un correo para conocimiento. Aunque sea un correo. Ramón Flores. De hecho, he visto últimamente lo que ha trascendido, que obviamente que yo aspiraba a tener un partido de retiro con mi selección, a la cual me dediqué durante muchísimos años, durante 12 años ininterrumpidos en mi carrera, y donde logramos cosas súper importantes. Yo creo que si no cristalizamos trofeos, creo que fue mucho lo que avanzamos. El progreso que ha tenido nuestro fútbol creo que se debió a una generación importante. Y en esos jugadores, pues yo no quiero pecar de poco humilde, pero en la realidad fuimos una generación que se mereció una atención distinta. Porque si de algo adolece el fútbol de Venezuela, el deporte en nuestro país, es de ídolos. Y creo que nuestros dirigentes están en deuda con estos
con estos reconocimientos, ¿sí? Porque para nadie es un secreto de que, bueno, ya Juan lo hizo saber y del mismo modo yo me retiré siendo el máximo goleador histórico en el momento en que yo lo hice. Yo era el máximo goleador histórico de la selección. Y es que simplemente fue en la provincia, en el interior. Y bueno, yo la verdad que te puedo decir que yo estoy tranquilo con mi conciencia, me entregué en cuerpo y alma. Si de ellos está en hacer algún momento el reconocimiento, bienvenido será. Obviamente que lo esperamos, pero no lo reclamo. Yo creo que es algo espontáneo, que tiene que salir no por presión personal, sino yo creo más y lo agradezco más si viene espontáneamente de quienes deben hacerlo. Yo en ese aspecto no pienso polemizar. Espero que en algún momento haya esa reciprocidad. Si bien no conmigo, con cualquiera de mis compañeros, porque creo que se lo merecen. Y creo que hemos hecho cosas importantísimas. Cada uno ha puesto su granito de arena para lo que es hoy día el fútbol de Venezuela. Ese color vino tinto que hoy tanto se respeta y se valora. Y yo creo que nosotros tuvimos mucho que ver en ponerle un poquito de color a esa historia. Entonces, yo creo que el hecho de que nos lo merezcamos no me da a mí la potestad de reclamarlo. Yo creo que eso tiene que reconocerse espontáneamente de ellos, repito, y bueno, si en algún momento se da, bienvenido será. Pero mientras eso no ocurra, yo creo que puedo estar tranquilo con ellos. Y respecto a, no sé, me olvidé, me fui de que si en algún momento recibiste una oferta de un equipo importante de Sudamérica, de Europa. De Sudamérica hubo un momento en que Osvaldo Piazza era técnico de Vélez Sarsfield en el momento en que Bianchi deja de ser entrenador de Vélez. Por allí asomó la posibilidad de dos jugadores, y de hecho hace unos días Pájaro comentó algo al respecto, y del mismo modo también apareció en su momento algo para mí. Lamentablemente nosotros no teníamos agentes. En ese momento ese personaje no existía para los futbolistas venezolanos. Y bueno, también tuve otra opción para el Emelec en el año del 99-2000. Creo que en un momento dado hubo incluso una reunión y unas negociaciones entre los dirigentes de Estudiantes y de Emelec en su momento, pero no llegó absolutamente a más. Pero me enteré tiempo después. No se oficializó y bueno, eso pues quedó. Con el tiempo sí me enteré que había sido realmente seria la propuesta y el interés, pero lamentablemente no se logró esa concreción. Y bueno, yo creo que ese tipo de cosas en el momento cuando sucedieron, pues empezó de alguna manera a despertar en nosotros ese interés. En el futbolista venezolano empezó a cambiar muchísimo el matiz en el que nosotros veíamos la carrera de futbolistas profesionales como jugadores venezolanos, empezar a pensar en ir al exterior. Tuve una oportunidad de ir al fútbol colombiano en el Santa Fe de Bogotá, donde realicé una prueba posterior a ese preolímpico de Mar del Plata en el Cóndor, que era el equipo filial, disputándome el puesto con, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo actualmente el apellido del jugador con el que terminé disputándome el puesto, y quien realmente aprobó la prueba, valga la redundancia, fui yo. Y bueno, terminaron dándole mi puesto a este jugador Leider Preciado. Con Leider Preciado fue con quien me disputaba la posibilidad de ese puesto, de ocupar el puesto que dejaban Rubén Darío Hernández, y el Tren Valencia, que iba a Alemania, y Rubén Darío Hernández, que iba a New York.
esos espacios pues terminó ocupando los Leider y Leider terminó siendo uno de los goleadores históricos del Santa Fe. No sé, Salvatore, tú que estás por allí, o no sé, es Humberto el que está en Bogotá, no sé cuál. Yo. Pues eso lo dejo para la anécdota. Y bueno, lamentablemente en una querella, en una disputa que estuvo Estudiantes administrativa, le fueron descontados unos puntos. En esa reclamación se dio ese espacio para que yo hiciese la prueba y a la final Estudiantes me negó la posibilidad de ir al fútbol colombiano. Así que bueno, esas fueron las ofertas que yo tuve en el fútbol colombiano y en el Robert, fútbol América. ¿Crees que en esa disputa con Leider, que pues es un futbolista colombiano, crees que pesó el hecho de ser venezolano y que posiblemente pues una plaza la hubiese ocupado mejor un colombiano que un venezolano? No, al contrario. Yo fui escogido por el entrenador. Lo que pasa es que en ese momento Estudiantes estaba en una querella por una disputa de un descuento de puntos por un tema administrativo ante la federación y la liga. Y entonces, en ese intento de reclamar y resarcir administrativamente la situación, en vista de que en ese formato se jugaba con un hexagonal final en Venezuela, en ese hexagonal final, por el grupo centro-occidental, Estudiantes de Mérida era el que clasificaba y quien venía un puesto por detrás era el Caracas. El Caracas terminó ingresando porque a Estudiantes le descontaron los 3 puntos y en el proceso de reclamación y apelación de esta situación fue cuando yo hice la prueba. Y en esa prueba tuve el ok. Cuando se solicita la transferencia internacional y todo esto, pues Estudiantes aplazó, se cerró el plazo de inscripción, se me cerró la puerta de recalar en el Santa Fe, que Dudamel estaba como portero del Santa Fe, pues me limitó a volver a Venezuela y esa fue pues mi primera salida. Por eso me fui de Estudiantes. Esa fue una de las situaciones que me obligó a irme a aquel Atlético Zulia y por el cual pues tuvo que Richard nuevamente convencerme para esa era del 98-99. Entonces, bueno, son cuestiones de circunstancias, ¿no? Y es lo que nos tocó vivir. Claro. Robert, bueno, quería preguntarte, bueno, tomando en cuenta la calidad que tenías como delantero y bueno, con el respeto de todos nuestros legionarios vinotintos, pero tomando en cuenta la gran generación que tenemos, si tú tuvieses que escoger a uno solo de ellos con el cual te gustaría haber jugado en la selección vinotinto, ¿cuál sería para Rubén Morán? Mira, es que los dos que están en plenitud actualmente, yo creo que con los dos hubiese hecho un trabajo interesantísimo por características, porque jugar con un 9 fijo, como lo hace Salomón, yo por las bandas yo tenía muy buenos desplazamientos. Y con un jugador técnico que puedes hacer paredes, con el que puedes hacer rupturas, con el que puedes hacer movimientos, con un tipo tan desequilibrante como hoy día lo es Joseph, ojalá y vuelva de la mejor manera en una versión mejorada, pues también lo pude hacer porque tuve un compañero en Estudiantes de Mérida como lo fue Hernán Raíces y tuve un funcionamiento espectacular, un entendimiento que era difícil de predecir, de dominar y por eso yo creo que yo en algún momento he jugado mentalmente en cuanto a esas características. No, jugar con estos tipos hubiese sido un deleite, porque tanto con las características de uno como con las de otro, yo creo que yo hubiese podido complementar y tener un pasador como Rómulo, como Soteldo, como Juanpi, tener la tranquilidad de una contención y una salida de juego como con Yangel, con Tomás, o sea,
yo creo que hay una generación, por eso es que recalco, hay una generación de oro y hay un relevo importantísimo. Yo creo que en eso podemos estar tranquilos. Esperemos que la intranquilidad del entorno se calme, que el polvo se asiente, que toda esta distorsión del entorno no distraiga a los muchachos y que como muchachos que son, pues que maduren, que lleven esta situación real a sopesarla y que en esa consideración, pues maduramente prioricen. El objetivo es ir al Mundial, no hay otro. Ojalá se peleen por ser los goleadores de la eliminatoria, de la Copa América y del Mundial. Ese sería el feliz problema. Ahora, lo otro que nos divide y nos daña, pues no nos sirve. Por eso en esa conversación inerte, yo creo que la reflexión es otra. Rubén, a ver, si tendrías que ir a jugar una caimanera, tienes que escoger a 5 futbolistas para jugar esa caimanera, ¿a quiénes escogerías? ¿De la actualidad o del pasado? De lo que tú quieras. Históricamente. Bueno, mira, tener un defensor como José Manuel, fundamental. Tener un lateral derecho como Pacheco era otro. Tener a un motor como Leopoldo, ni hablar. Un mediapunta, un extremo o un lateral izquierdo tan versátil como el zurdo, ni modo. Yo creo que me quedo yo por fuera y pongo Juan y alguno de los que está hoy día haciendo vida. Y no me puedo olvidar de los porteros históricos, porque creo que seríamos mezquinos en no tomar en cuenta a un Kimba Brito, a un Dudamel, a un Baena, a un Sanjao, a un Daniel Nicola, al cual le envío un gran saludo porque me enteré que estaba convaleciente en Caracas. Sí. Y el cual pues pido a Dios por su salud. Y como otros tantos, yo creo que hay Reni Vega, es uno de los porteros más carismáticos y con el cual creo que se identifica mucha gente porque es un futbolista muy alegre, muy atrevido, pasado de irreverente, pero con una calidad que te brinda muchísima solvencia. Entonces yo creo que nos quedamos cortos con 5. Yo creo que las alineaciones, yo creo que me quedo yo en la banca y los disfruto. hay para escoger. Estaríamos olvidando de un Stalin, lo que ha sido para mí el mejor jugador de todos los tiempos de nuestro país, como lo es Juan Arango. Así que 5 no me alcanza. Armas el equipo titular, el que sale y ya a los 15 minutos lo cambia. Primer y segundo tiempo. Vas rotando. Fíjate la calidad y la característica de los futbolistas que te estoy diciendo. Entonces eso te da de alguna manera una idea de lo que yo pretendo. Robert, y la última dinámica que nosotros tenemos en nuestro programa, pues le da honor al nombre de nuestro show, que es Pase Gol. Normalmente preguntamos a qué jugador te gustaría darle un pase gol, pero yo lo voy a cambiar contigo y es de qué jugador te gustaría recibir un pase gol. Oh, de Ronald. Y puede ser... Ronaldinho. Loco miraba para un lado y la tiraba para el otro. Y así hacer futbolista Wow. Juan Carlos Zambrano, el Zapito Zambrano tenía esa característica en Mérida. Lo que pasa es que es de una época en la cual seguramente ustedes no tienen esa referencia, pero era un tipo que miraba hacia un lado y daba el pase hacia el otro preciso. Y el Zapito Zambrano tenía esa característica. Y cuando yo veía a Ronaldinho haciendo esas cosas, yo decía, el loco es que me hace recordar la historia mía. ¿Recibiendo el pase en el Barcelona o en el Milan? Cuéntame. No, en el Barça. Yo creo que el estilo que identifica es el Barça. Y creo que es, de alguna manera, una tendencia mundial. Creo que ha sido un reencuentro con el fútbol desde sus bases. Esa es la esencia del fútbol
traducido al máximo nivel, a la máxima expresión. No hablo de colores, no hablo de scudettos, no hablo de como un fanático, lo hablo desde el punto de vista meramente futbolístico. Bueno, muchachos, se acabó este programón donde hablamos de todo. La verdad, Ruber, agradecerte por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en Saga Vinotinto. Bueno, yo creo que el que agradece soy yo, porque estas son de las cosas en las que recordar es vivir, en una situación como la que vivimos, en una pandemia como la que vivimos, reencontrarnos para hablar de fútbol y hacerlo de esta manera, con tantas historias y tantas anécdotas y tanto aprendizaje, porque creo que seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando y conversaciones como estas creo que solamente fortalecen a nuestro querido fútbol venezolano. Bueno, muchachos, y a ustedes, Alejandro, Salvatore, Humberto, un placer compartir nuevamente este programón que estoy seguro que ustedes, los que nos están viendo, se lo van a disfrutar. Seguimos trayendo invitados de lujo en Tinto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones porque se viene más sorpresa. ¡Chao! Muchísimas gracias. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Capadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast.